Muy buenos días a todos. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a este segundo día de nuestro coloquio La violencia no es poder, sino la ausencia de poder. El día de hoy, para la primera ponencia que se titula ¿Cómo me puede la violencia ejercida, cómo se ejerce, perdón, la violencia intrafamiliar hacia los hombres? Está con nosotros, perdón, la doctora Lilia Berta Alfaro Molina. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora de tiempo completo del plantel 8 Miguel E. Schulz del Colegio de Psicología e Higiene Mental, con una antigüedad de 25 años. De 1998 al 2021 ha sido responsable académica de diferentes proyectos de investigación en salud y desarrollo de habilidades para la vida en adolescentes, financiados por programas institucionales como el PAPIME e Infocap. Ha publicado 3 libros y 45 artículos sobre temas relacionados con la salud, sexualidad y desarrollo de habilidades para la vida. Ha impartido 30 talleres extracurriculares con el objetivo de desarrollar en los estudiantes estrategias de aprendizaje, habilidades cognitivas, afectivas y sociales. En la formación de profesores, perdón, ha sido facilitadora de 25 cursos, talleres y módulos de diplomados en temas relacionados con métodos de investigación, salud sexual, adicciones, práctica docente, estrategias didácticas y evaluación. Desde 2011 ha coordinado por 5 generaciones consecutivas el diplomado Desarrollo de habilidades para la vida en el salón de clase, dirigido a profesores de la UNAM. Con distinción, como distinción a su trayectoria académica y de investigación, obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2002 en el área de docencia en educación media superior, ciencias exactas y naturales. La distinción Rogelio Díaz Guerrero para jóvenes investigadores en la psicología social y la etnopsicología, otorgada por la Asociación Mexicana de Psicología Social en 2007, y el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz 2008, otorgado por la UNAM. Doctora Lilia Berta, bienvenida y muchas gracias por aportar su conocimiento a este coloquio. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Paola, por haberme invitado. Estoy muy contenta de participar con ustedes. Igualmente saludo a todos los asistentes. Espero que esta breve plática pues les aporte algo y muchísimas gracias. A usted, doctora, adelante, el foro es suyo. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a compartir una pantalla, chicos. Para poder iniciar esta ponencia. Y sí, ya como me habían presentado, yo les voy a platicar sobre cómo se ejerce la violencia intrafamiliar hacia los hombres. Ya me presentaron, mi nombre es Lilia Berta Alfaro Martínez, del Colegio de Psicología y Higiene Mental, y soy profesora del plantel 8 Miguel E. Schulz. Bueno, para hablar de violencia yo creo que es muy importante que sepamos qué es la violencia y cómo podemos también definir lo que es la violencia intrafamiliar, que son nuestros temas principales. Cuando nosotros hablamos de violencia, estamos hablando de comportamientos, pues cuya intención va a consistir en dañar, lastimar a otra persona, ya sea física, sexual, psicológicamente, emocionalmente, inclusive hasta socialmente, ¿no? Por lo que viola, obviamente, la integridad física, psicológica o social de la persona hacia la cual va dirigida la violencia. Cuando este comportamiento se da en uno o varios miembros de la familia y se presenta dentro de la dinámica familiar y el ambiente familiar, pues es lo que se conoce como violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar está dirigida a uno o varios miembros de la familia y ocasiona no solo daño físico o sexual, sino psicológico, ya que menoscaba la integridad y causa un daño muy serio a la personalidad de quien la sufre. Y precisamente sobre esto es lo que vamos nosotros a estar hablando
cómo es nuestra dinámica familiar, qué es lo que estamos viviendo en ella, cómo se está ejerciendo ese tipo de violencia y si nosotros estamos entrando dentro de esos patrones de violencia. Y por eso quiero, pues, mencionar qué es la violencia en contra de los niños. El tema está dirigido precisamente hacia los hombres, pero gran parte de esta, la violencia que se ejerce hacia los hombres, hacia los niños, pues, se da a nivel mundial y se da desde literalmente desde que nacen, se puede dar desde que nacen, ¿no? Dependiendo de esta dinámica que les estaba hablando. La violencia en contra de los niños, como ya les había mencionado, incluye todas las formas de violencia que les mencioné, pero con que sean menores de 18 años. Generalmente es infligida por sus padres o por otras personas que les cuidan, sus compañeros, su pareja u otras personas. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, estadísticas que surgieron en 2020, es decir, este, hace un año aproximadamente, se calcula que hasta 1 millón de niños a nivel mundial, de entre 2 y 17 años en todo el mundo, fueron víctimas de abuso físico, sexual, emocional o abandono en el último año. Fíjense cómo esto es una violencia que no tenemos que eh, dejar de lado, que la tenemos que visibilizar. Eh, y obviamente esto tiene que ver con la forma en cómo se está presentando este tipo de violencia a nivel mundial, cómo se está midiendo, cuál es la magnitud de esta violencia. Y bueno, ya habíamos dicho que hasta 1.000 millones de niños sufren violencia física, sexual o psicológica. Esto fue el año pasado, ¿sí? En 2018, la Organización Mundial de la Salud empieza a hacer estos estudios y entonces, ¿qué es lo que reporta? Que el homicidio es una de las 5 principales causas de defunción entre los adolescentes a nivel mundial. El 80% de las víctimas de homicidio son niños de sexo masculino. Ahorita ustedes están ahí viendo en estas imágenes, pues cómo son 4 niños varones de cada 5 están sufriendo violencia. Además de las víctimas mortales, hay decenas de millones de niños afectados por la violencia, ¿sí? O sea, no únicamente que lleguen al asesinato, sino que están siendo afectados por diferentes tipos de violencia. 1 de cada 4 niños y niñas sufre maltratos físicos y casi 1 de cada 5 niñas sufre de abusos sexuales. Bueno, ¿cómo son estos tipos de violencia? Hay que poder identificar los diferentes tipos de violencia para poder hablar de ellos y para poder hacer algo. Ahí ustedes ven una tabla que nos da la Organización Mundial de la Salud para que vean la violencia contra los niños que adopta diferentes formas de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, comienza desde el nacimiento, ¿sí? Y las vamos a ir viendo hasta los 18 años. Según la Organización Mundial de la Salud, fíjense, el maltrato infantil se da desde que nacen hasta aproximadamente los 17 años, ¿sí? Obviamente, dentro de este maltrato infantil estaría la negligencia de los padres, como por ejemplo, pues no dar alimentos, no darlos a sus horas, no jugar con ellos, no dedicarles tiempo. Esto también es maltrato infantil, porque hay una negligencia. El maltrato infantil es muy importante observarlo desde este punto de vista. No es nada más agredir a los niños, sino también no hacerles caso. También, obviamente, puede haber ya maltrato físico, puede haber gritos,
regaños, ajá, puede existir golpes, ¿sí? Y esto, como les digo, se puede dar desde que nacen. De hecho, se da desde que nacen y puede continuar hasta los 17 años. Después, la intimidación. La intimidación tiene que ver con gritos, con amenazas, ajá, y generalmente también se está dando, pero se da ya a partir de los 5 años hasta los 18, ¿no? Posteriormente, sí, ya hay una violencia, ya hay agresiones ya físicas importantes que inclusive pueden llevar a las personas a sufrir de consecuencias graves, ajá, como vamos a ver un poquito más adelante, pero inclusive al homicidio que ya habíamos mencionado. Y estas ya se están dando con más frecuencia entre los 5 y los 18 años. Esto también lo vamos a ver o esto se va a ver reflejado cuando los y las adolescentes viven una relación de pareja. Son más susceptibles a la violencia eh, en la pareja, ajá, que aquellos niños que han vivido en un ambiente de armonía y de paz. Generalmente esta violencia se lleva a diferentes contextos. Algunos de estos niños salen de su casa precisamente por la violencia que se está ejerciendo ante ellos. Generalmente estos niños llevan esta violencia a otros ámbitos de su vida, llevan esta violencia a otros contextos. Y cuando tienen pareja, o ejercen la violencia o aceptan y sufren la violencia de la pareja. Entonces, es muy importante por eso saber o identificar si nosotros hemos sufrido de esta violencia o de este maltrato, porque en algún momento podemos ser también los que ejerzan este maltrato en otros contextos. Desafortunadamente, chicos, y eso pues es muy triste, la violencia sexual se ejerce casi desde el nacimiento hasta los 18 años. Ahorita vamos a ver cómo se dan esta violencia sexual. No solamente se va a dar en niñas, aunque es más frecuente, también se están dando en los niños. Ahorita vamos a ver estadísticas de cómo se están ejerciendo este tipo de violencias. Y la violencia que también, y que también es muy negativa porque realmente podemos hablar que destruye la personalidad de las personas, es la violencia emocional o psicológica, ¿sí? Es decir, esta violencia en la cual me hacen sentir menos, en la cual están eh, denigrándome, discriminando, ¿sí? En la cual yo o he visto que alguien de mi familia a, a alguien de mis hermanos, de mis padres, alguno de los dos, me hace ser testigo de esta violencia. Y cuando soy testigo de esa violencia es como si la sufriera directamente, ¿no? Entonces, estos diferentes tipos de violencia que se están ejerciendo en la infancia y específicamente dentro de la familia, hay que ver también y entender cómo se da esta dinámica para poder hacer algo. El objetivo no es nada más denunciar y describir, chicos, lo que se está pasando dentro de las familias en las cuales hay violencia familiar, intrafamiliar, sino también saber qué podemos hacer. Saben, chicos, esto es bien importante porque a veces nos quedamos con esa incapacidad o esa frustración de no poder hacer nada. Y esa frustración, en lugar de ayudarnos, muchas veces hace que nosotros ejerzamos esa violencia a través de odio, a través de emociones negativas que después no podemos regular o controlar. Por eso es bien importante identificarlas y saber cómo se está viviendo esta violencia en el hogar. Fíjense, chicos, cuando nosotros estamos hablando de violencia en el hogar, específicamente en México, quiero decirles que en realidad tenemos muy pocos datos nacionales, pero hay estudios que se han hecho por el INEGI y por la UNICEF. Estos son datos de 2019, en donde podemos saber cómo son algunas manifestaciones de esta violencia. Por ejemplo, es posible saber que casi 4 de cada 10 madres y 2
de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, es decir, que sean de una clase alta, media o baja, reportan pegarles o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. Fíjense qué importante es eso, ¿no? O sea, ya estamos viendo aquí cómo las emociones juegan un papel muy relevante en la violencia. Y sobre todo aquellas emociones que no estamos regulando y que son emociones aflictivas. Es decir, cuando nos sentimos desbordados, aquí lo reportan las madres y los padres, sobre todo las madres. Casi 4 de cada 10 madres que no pueden regular esas emociones este, de ansiedad, de desesperación, de enojo, ¿sí? Son las que están ejerciendo esta violencia, al igual que los padres, aunque con menor frecuencia. Asimismo, 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijos o hijas en las mismas circunstancias. Según los resultados, la proporción de violencia masculina es mayor en los contextos rurales que en los contextos urbanos, es decir, que están siendo más violentados los hombres masculinos que viven en comunidades rurales que los que viven en comunidades urbanas. Aquí me parece interesante ver el porcentaje bueno, porcentaje de mujeres que reporta pegar o haber hecho algún daño, ajá, ella o su pareja a sus hijas o a sus hijos cuando se enoja o se desespera. Y vean cómo es la madre la que está ella misma reportando esta violencia dentro de la familia. Eso es interesante, porque entonces nosotros como mujeres tenemos que reflexionar en cómo estamos ejerciendo esa dinámica familiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajá, como madres, pero también algún día ustedes pueden llegar a ser madres. Y si no hay esa regulación de emociones, porque aquí nos están diciendo que la principal causa del por qué se está ejerciendo esa violencia es porque no hay una regulación del enojo, no hay una regulación del estrés, no hay una regulación de la ansiedad. ¿Ya vieron la importancia que tiene regular emociones? Era lo que yo les decía. Aquí no nada más estamos viendo el qué, sino el cómo podemos evitar esa violencia. Claro que el padre la ejerce y también ustedes lo ven, ¿sí? Pero podemos comparar y lo que más a mí me está sorprendiendo, y estas son estadísticas del 2016 hechas por el INEGI, que en el contexto urbano, al menos es la madre, ajá, en el contexto urbano y completamente urbano, es la madre que está ejerciendo, ajá, esta violencia. En el rural baja un poquito, pero también aumenta un poquito la del padre, también. Pero en el contexto urbano y completamente urbano, la violencia la está ejerciendo la madre. Y esto, como yo les digo, lo dice una fuente muy confiable, que es el INEGI en 2016. Ahora, con la pandemia, chicos, esto ha aumentado. Los índices de violencia en México y a nivel mundial han aumentado, por eso hay que ir reflexionando sobre esto, ¿sí? Y esta es la gráfica que yo les quería mostrar, en donde pues, estamos viendo cuáles son los principales tipos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres y hombres adolescentes. Este es un promedio de 47 ciudades de México. Se realizó este estudio en las ciudades principales. ¿Cuáles? Como la Ciudad de México, el estado en Toluca, en Morelia, en las capitales de los estados y en otras ciudades urbanas grandes. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ahí ven una gráfica en donde están los hombres y en donde están las mujeres. ¿Quiénes están sufriendo de mayor violencia intrafamiliar? Son las mujeres en diferentes ámbitos.
Entonces, esto es muy importante porque, a ver, fíjense, no habrá una relación en que las mujeres sufrieron de violencia familiar y luego posteriormente, cuando ya tienen su familia, son las que están violentando con mayor frecuencia. Eso es interesante, ¿no, chicos? Fíjense, ¿cuáles son los principales tipos de violencia que están sufriendo los adolescentes, mujeres y hombres? Bueno, discriminación en mayor proporción, las mujeres, pero también la están sufriendo los hombres. El robo sin violencia, es decir, que los mismos miembros de la familia están tomando pertenencias de otros. Es decir, aquí están sufriendo con más frecuencia el robo la mujer, pero también aumenta en los hombres, sobre todo a la edad de 17 años, cuando ya están, los números que ustedes ven abajo es la edad 13, 15, 17, es la edad de los adolescentes. Ajá. También hay daño intencional a pertenencias, o sea que quien está ejerciendo la violencia, ya sea un hermano o uno de los padres, daña intencionalmente las pertenencias del o la adolescente. Y entonces vemos que a los, entre los 15 y los 17 años aumenta en los niños, pero y disminuye en las adolescentes, pero si ven ustedes, igual son las adolescentes las que están teniendo mayor violencia. Después viene la violencia física con daños. Aquí sí ya hay una agresión física. Y esta agresión física puede ser desde empujones, golpes, este, haciendo ya cada vez más evidente que pueda poner en una grave situación física a la víctima, que pueden ser inclusive patadas, ajá, que los pueden inclusive llevar al hospital. Aquí también los hombres están sufriendo, pero las mujeres las sufren con más frecuencia, sobre todo antes de los 13 años. Entre los 13 y los 15 aumenta y luego disminuye a los 17, ¿sí? Este aumento de la violencia a los, más o menos entre los 15 años se va a dar en las mujeres entre los 13 y los 15 años y luego disminuye, pero en los hombres aumenta. Después vamos a ver ya agresiones de tipo sexual, ajá, que pueden llegar a tocamientos indeseados. Los hombres le están sufriendo, sí, pero con más frecuencia las mujeres. Aquí en amenazas es muy similar. Ajá, aquí tanto hombres y mujeres de manera similar sufren amenazas por parte de aquella persona que está ejerciendo la violencia. Esto, si lo ven, va a aumentar sobre todo en las mujeres entre los 13 y los 15 años y en los hombres más o menos entre los 15. Después vemos que también hay robo con violencia, es decir, cuando se quita una pertenencia con lujo de violencia. Y esto se da por igual tanto en hombres como en mujeres. Acuérdense que todo esto es dentro de la familia, ¿eh? Es intrafamiliar, es lo que está sucediendo dentro de la familia. O sea que dentro de la familia también hay robo sin violencia, pero también hay robo con violencia de las pertenencias de las personas que son las víctimas. Ujú. Y obviamente los ataques sexuales, esa violencia sexual que llegan desde los acosos hasta la violación, en donde también los chicos la están sufriendo. También y con mucha frecuencia, y por eso es más visible y lo vemos, y por eso está obviamente el Día Internacional de la Mujer, en donde todas estas violencia ante la mujer se está demandando que termine. Bueno, obviamente porque aquí ustedes lo ven, es lo más visible, ¿sí? Pero sin embargo, en los hombres también hay violencia y para poder acabar con ella también hay que visibilizarla, hay que entender que también los hombres están, ajá,
sufriendo esta violencia intrafamiliar. Pero ¿cuáles serían las consecuencias o los daños sobre la salud de los niños? Ajá, en contra, más bien debido a la violencia que se está ejerciendo en contra de ellos, ¿sí? Y pueden tener, como ahí dice, consecuencias muy graves y no solamente en el momento, sino de por vida. Fíjense, están las lesiones, que pueden ser lesiones internas, obviamente los traumatismos cráneoencefálicos, porque pues hay caídas, los empujones, etcétera, que pueden dañar, ajá, su cráneo. Entonces, todos esos traumatismos pueden tener consecuencias futuras importantes, obviamente fracturas y quemaduras. Cuando hay violencia sexual, obviamente, pues están expuestos a enfermedades, este, a enfermedades de transmisión sexual que luego los van a llevar a comportamientos de riesgo. Pero también están las enfermedades no transmisibles y comportamientos de riesgo. Por ejemplo, ¿sí? Eh, cuando puede haber accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, como consecuencia de los traumatismos cráneoencefálicos. Por eso el empujar es algo que se puede salir de control y la persona puede sufrir un daño muy grave, inclusive hasta la muerte, ¿sí? Obviamente va a haber también enfermedades causadas por el estrés, por tanta ansiedad, angustia en la que se vive dentro de la familia. Y entonces empiezan a surgir enfermedades que pueden ser genéticas, pero que hay detonantes. Y esta violencia intrafamiliar es lo que la ocasiona. Son como detonantes por tanta angustia, por tanta ansiedad que se está viviendo. ¿Cuáles son esos riesgos que puede obtener? Bueno, pues puede surgir cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes. Fíjense, y todo esto por las consecuencias de esa violencia que se está sufriendo. Cuando hablamos ya de, obviamente, de violencia sexual, puede haber muchos riesgos de tener enfermedades transmisibles, pero también eso va a provocar comportamientos de riesgo en las personas que sufren la violencia, porque van a tratar de, no sé, obtener formas o caminos para tratar de solucionar eso, pero a veces no son los más adecuados. Y entonces los jóvenes empiezan a abusar del alcohol y de las drogas, también del consumo de tabaco. Y empieza a haber prácticas sexuales poco seguras, sobre todo en las y los adolescentes, porque es como una forma de liberarse de esa tensión que están viviendo dentro de la familia, ¿no? Y entonces, pues eso los expone a enfermedades de transmisión sexual y a tener, pues, múltiples parejas. Aquí no es una, ¿cómo les podría decir? No quiero que se entienda que el tener múltiples parejas es algo negativo, sino la forma en cómo estoy yo teniendo las relaciones con esas parejas, si no me cuido, si nada más lo tomo como una forma de salida para ya no pensar en la violencia intrafamiliar que puedo estar viviendo dentro, es cuando se convierte en un factor de riesgo. Y bueno, también estamos hablando de cómo cuando hay esta violencia sexual puede haber embarazos no deseados en la adolescencia. Y estos embarazos no deseados en la adolescencia pueden llevar a complicaciones muy importantes en niñas que actualmente hay niñas que se están embarazando por esta violencia sexual intrafamiliar a edades muy jóvenes. Antes de los 13 años ya hay embarazos no deseados, pero esto pues puedes llevar a una muerte prematura. ¿Por qué? Pues porque no están preparadas para tener un bebé o incluida la muerte del fetal, ¿no? Entonces, sí hay muchos riesgos de tener este tipo de violencia intrafamiliar. Y bueno, obviamente, de aquellos que van y se ejercen directo sobre nuestra estima, sobre nuestra personalidad, que son estos
las consecuencias serían los problemas de salud mental. Cuando hay demasiada violencia psicológica y emocional, va a desatar depresión, ansiedad, un síndrome de estrés postraumático, es decir, no nos vamos a los niños y las niñas que están en esta situación no se sienten seguros en ningún lado y todo lo van a estar asociando con violencia. Entonces, toda su vida se vuelve eso, ansiedad, estrés, depresión. Y obviamente con eso hay que tener mucho cuidado, porque puede llevar al suicidio y obviamente, y esto es lo que también quiero poner énfasis, a la agresión. Es decir, los niños maltratados, cuando son adultos, se vuelven hombres y mujeres violentos. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, por eso es bien, cuando yo les decía que esto va en contra de la personalidad de las mujeres y de los hombres que viven violencia intrafamiliar, se ha estudiado y se ha visto cómo afecta precisamente la personalidad y la forma de ser de los individuos, ¿no? Hay consecuencias socioemocionales y de personalidad que viven esta violencia intrafamiliar. Por ejemplo, los hombres son poco reflexivos, no saben resolver problemas y toman decisiones erróneas. Generalmente tienen un conocimiento pobre de sí mismos, tienen poco control emocional, se enojan fácilmente. La expresión de sus emociones es errónea, o sea, siempre van a estar pensando que todo mundo les quiere hacer daño. Y entonces es por eso que las personas que han sufrido violencia intrafamiliar se vuelven violentos y agresivos, porque es una defensa, ¿sí? Entonces cualquier cosita, ¿sí? Ellos los van a interpretar como algo negativo. Ajá. No se pueden poner en el lugar de otros porque nunca generaron esa empatía, porque nadie se puso en su lugar, no generaron esa compasión hacia los demás, porque nunca fueron compasivos hacia ellos. Cuando en la familia se violenta a los miembros de esa familia o se violentan entre sí, nunca vamos a poder desarrollar esa empatía y esa habilidad que nos va a permitir decir, para con esa agresión, para con esa violencia, porque yo no quiero que me violenten. No hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no, se vuelven los niños y las niñas intolerantes, no saben negociar y obviamente pues los vuelve pasivos o agresivos. Todo esto, todo lo anterior, chicos, hace que los hombres, las mujeres, pero sobre todo los hombres, reproduzcan comportamientos violentos en diferentes contextos. Ha habido estudios en donde, y es por eso que vemos la alta frecuencia de la violencia del hombre hacia la mujer. O sea, no es de la nada que los hombres quieran violentar a una mujer sexualmente, no es de la nada que los hombres golpeen a una mujer. No es de la nada que los hombres sean violentos y agresivos hacia hombres, hacia mujeres, pero también hacia hombres que, entre comillas, los consideran más débiles. No es de la nada. Hay un pasado, chicos. Y es un pasado que han sufrido estas personas con mucha angustia, con mucha ansiedad. No es de la nada que seamos una sociedad violenta, porque los hombres lo estamos viendo porque es lo que vemos, es lo que se visibiliza, cómo los hombres ejercen la violencia hacia las mujeres, pero también las mujeres que sufrieron esta violencia intrafamiliar la están también reproduciendo en sus casas, en sus mismas familias, como lo vimos con los datos anteriores, con las estadísticas anteriores de cómo es la mamá que está llevando toda esa agresividad hacia sus hijos. Fíjense, no es de la nada, chicos. Entonces, ahí ya nos están dando como indicadores de cómo podemos atender esto, cómo podemos prevenir esta violencia, pero también cómo atacarla. Para poder prevenir esta violencia, chicos, es muy importante desarrollar habilidades para la vida. Esto ya se venía hablando desde el siglo pasado, chicos. Desde 1993, la Organización Mundial de la Salud empieza a ver la importancia
de desarrollar personas que tengan las habilidades suficientes precisamente para no ser intolerantes, para ser empáticos, para ser compasivos, para poder solucionar problemas de la manera más positiva, saber negociar, etcétera. Y entonces es por eso que empieza a definir lo que serían las habilidades para la vida como aquellas capacidades personales necesarias para promover la salud y cuya función es esencial es permitir que la persona enfrente los desafíos y demandas de la vida diaria de manera positiva, efectiva. Es decir, que podamos adaptarnos, pero que la adaptación no implique, chicos, permitir. La adaptación, el adaptarnos significa poner límites y tomar decisiones, no permitir. Yo creo que eso es algo que también nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. No permitir que se ejerza violencia hacia nosotros. Pero por eso tenemos que desarrollar habilidades. Y esas habilidades generalmente se dividen en tres, que son las cognitivas, para el manejo de emociones, y las sociales. Obviamente las cognitivas sería saber tomar decisiones, saber resolver problemas, tener un pensamiento crítico, es decir, tener ese pensamiento crítico que nos lleva a una percepción correcta de la realidad, ¿sí? Si me están haciendo daño, ¿sí? Y si me están haciendo daño físico, no tengo que percibirlo como que es porque me porté mal o porque este, eh, la famosa frase, ¿no? Me pega porque me quiere. No, esa es una distorsión del pensamiento y una distorsión de la percepción. Hay que desarrollar ese pensamiento crítico que nos haga analizar e integrar lo que está sucediendo a mi alrededor para poder saber y tener ese pensamiento creativo para saber poner límites en esa violencia que se está ejerciendo. Obviamente tenemos que tener, y eso por eso hay muchos programas que tendríamos que, la sociedad tendría que estar enfocadas sobre todo en la escuela, ajá, para desarrollar habilidades en el manejo de las emociones, que son las que nos lleva a estos resultados tan negativos que vimos anteriormente, ¿no? Saber cómo ser empáticos, cómo expresar nuestras emociones y sobre todo regularlas, ajá, y autoconocernos, es decir, tener ese autoconocimiento que nos lleve a valorarnos más como personas, más como individuos. Esa valoración que se pierde porque se ha ejercido violencia, pero el que ejerce también, porque a lo mejor en algún momento fuimos violentados, pero si nosotros somos violentados, pues también es esa falta de valoración hacia nosotros mismos. Por eso, el nombre de este coloquio, ¿no? La violencia no es poder, sino ausencia de poder. ¿Por qué? Porque solamente las personas desvaloradas, que no regulan sus emociones, que no saben cómo expresarlas, pues son precisamente las que están ejerciendo ese poder. Y eso nos va a llevar obviamente pues a tener mejores habilidades para relacionarnos con otros, para negociar, para ser tolerantes, para podernos comunicar. Bueno, chicos, esto que les digo es que estas habilidades para la vida, como es una estrategia que nos permite desarrollar, que si las desarrolláramos, pues entonces pueden desarrollar en las personas una actitud analítica y crítica para abordar los problemas que se presentan en su vida cotidiana de manera más positiva, a través de principios vinculados con el amor, con el respeto, la solidaridad y responsabilidad. En eso nos tenemos que enfocar, chicos. Cómo desarrollar estos principios, cómo desarrollar el amor, cómo desarrollar la solidaridad y el respeto entre todos. Eso es fundamental, ¿sí? Una persona que desarrolla habilidades para la vida puede comprender a otras, pero se puede comprender a sí mismo y eso es lo más importante, ¿sí? Es reflexiva, lo que hace que enfrente los problemas de manera más positiva, tome decisiones correctas, sea tolerante, saber negociar, expresar sus ideas y emociones de manera clara y sin agredir a otros. Fíjense, chicos, por lo general, las habilidades para la vida eh,
se forman en familias estables y seguras. Entonces nosotros tenemos que pensar en, si vamos a formar una familia, pues una familia estable, segura, que esté con amor, que exprese su amor, que exprese emociones positivas. Parecería que en esta sociedad, chicos, nos enseñan a expresar las emociones negativas, pero no nos expresan, no nos enseñan a expresar las emociones positivas tan necesarias como el amor, la expresión de la empatía, la expresión de la compasión, la expresión de el que queremos a las personas. Y a veces eso hasta lo vemos como negativo. Pues por eso somos así, por eso tenemos este tipo de familias y de sociedad. Por eso es muy importante abrir esos canales de comunicación, tener normas claras, ajá, y resolver los problemas a través de la negociación y tolerancia, para que de esta manera poder crear un ambiente sano y positivo. Ahora, formar a los niños y adolescentes, ¿qué es a lo que podemos llegar ya después de todo esto que les platiqué? Que hay que fomentar en niños y adolescentes el desarrollo de habilidades para la vida, que permitan que el futuro pueda formar familias libres de violencia física y psicológica. Potencializar la responsabilidad, la unión, el respeto y el amor dentro de la familia, chicos. Eso es bien importante, pero tenemos que empezar con nosotros. Nosotros no podemos exigir a otros, ajá, que nos amen, que nos respeten, que sean responsables si nosotros no somos con nosotros mismos. Por eso el cambio, chicos, empieza con nosotros, no empieza afuera. Las bases fundamentales para tener armonía son las bases fundamentales para tener armonía y formar hombres y mujeres sanas en el aspecto biopsicosocial, para que no repitamos y reproduzcamos esos mismos modelos de violencia que en la actual se están repitiendo. Y no quiero que nos vayamos sin responder esa pregunta. ¿Podemos acabar con la violencia? Sí, chicos, sí podemos acabar. Y no solamente exigiendo nuestros derechos. ¿Saben cómo se acaba la violencia? La violencia no se acaba con la violencia. La violencia se acaba con el amor. Por eso, chicos, por amor hay que denunciar, hay que reportar. ¿Dónde hay que acudir cuando hay violencia intrafamiliar? Ustedes pueden entrar, ¿sí?, al Poder Judicial de la Ciudad de México. Tiene una página específica, ahí se las pongo. Y esta página, ¿sí?, nos dice y nos lleva de la mano qué hacer cuando hay maltrato infantil. Chicos, espero que les haya gustado esta breve plática y pues creo que nos quedan algunas espacio para preguntas. Ujú. Muchas gracias, doctora. Excelente todo el conocimiento que nos acaba de compartir y efectivamente hay muchas preguntas. Bueno, un comentario, con el COVID-19 se comenta que aumentó la violencia en el hogar. Ujú. Usted dijo que sí, efectivamente. El prohibir a un menor ver la tele o jugar con sus juguetes por haberse portado mal, ¿se considera violencia emocional o psicológica? No, hay que ver el contexto, ¿sí? Pero muchos padres pueden prohibir jugar o que vean la televisión, sobre todo porque en la internet y en la televisión hay muchos modelos de violencia, muchos juegos violentos. Cuando el niño está viendo esto, pues obviamente son los modelos que entran, como yo les digo a mis alumnos, no nada más tenemos comida chatarra y ingerimos comida chatarra, sino también a través de la vista estamos ingiriendo material chatarra, que obviamente también nos dañan. Y es por eso que sí está dentro de estos límites, por eso les hablo de normas claras. Las normas claras son muy importantes para no ejercer esta violencia. Si dentro de estas normas claras con los padres, los padres deciden que los niños no tienen que ver este tipo de programas ni jugar este tipo de juegos, pues no, no es violencia, porque los padres están siendo compasivos. Es diferente ser violentos que tener una compasión enérgica. ¿Qué significa compasión? Que yo puedo inclusive dar un grito
a mi hijo si veo que ya se va a aventar por la ventana, ¿verdad? Ajá. Lo estoy haciendo en ese sentido para parar ese comportamiento que le puede hacer daño. Y lo estoy haciendo por ese amor, para que no se haga daño a sí mismo. Por eso las normas son muy importantes y que queden claras en todos los miembros de la familia. Perfecto. ¿Hacer bromas con el físico del niño es violencia emocional o psicológica? Sí, sí, el físico, porque precisamente va en contra de la propia estima del niño, de su propia valoración. Y entonces va directo a la valoración de la persona. Por eso el hacer bromas con el físico, para impedir que la persona, por ejemplo, si es un niño que a lo mejor tiene sobrepeso, pues es mejor atenderlo, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando, llevarlo al médico, llevarlo a un nutriólogo, pero no hacer bromas, porque las bromas nada más va a hacer que el problema no solamente siga ahí, sino que sea más grande. Correcto. ¿Comentarios no positivos de la madre o el padre a los hijos marca al ser humano para toda su vida? Puede ser, puede ser que sí, dependiendo de la intensidad y de la intención, pero sobre todo de la intención que lleven. Entonces hay que ver muy bien la intención que están teniendo. ¿La angustia en familia puede ser causa de malas calificaciones en la escuela? Sí, un chico que vive en un ambiente estresado, que vive en un ambiente donde se está ejerciendo la violencia, pues es un niño que no se puede concentrar, porque su mente divaga mucho, porque hay muchos pensamientos. Entonces, y esos pensamientos siempre están relacionados con la situación que vive en la familia. Por eso es muy importante tener calma y paz mental. Esto me lleva a algo que, qué bueno que se dio esta pregunta, porque hay estrategias muy buenas que ayudan a los chicos, independientemente de la situación que se viva en su casa en un momento determinado, a estar en el momento presente, a calmar su mente. Y es la práctica de la atención plena, en donde el niño tendría que una de las más sencillas es simplemente sentarse cómodamente con su espalda recta, cerrar sus ojos por un momento, hacer 2 o 3 respiraciones profundas con inhalaciones largas y concentrarse en su respiración. Si vienen ideas, imágenes o pensamientos, simplemente las deje pasar, ¿sí? Que no se enganche de ellos, ¿no? Que no se vaya con ellos, sino que los deje pasar, que lo note y que con gentileza regrese otra vez la atención a su respiración, a su inhalación y exhalación. Si eso lo hace 5 minutos diarios, pueden pensar por 4 o 5 minutos diarios, le va a ayudar mucho a tener esa paz mental para que para que esté en el presente. Y si en el presente tiene que estar atendiendo la clase, lo va a hacer independientemente de todos esos problemas que puedan existir. Por eso les digo que el cambio también se da en nosotros, no solamente esperando que cambie lo de fuera. Está bien, claro que sí. Dice, ¿la violencia intrafamiliar a los hombres los hace ser violentos contra sus hermanas? Sí, así es. De hecho, hay estudios, bueno, ya no les pude pasar todas las estadísticas que hay, pero lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF. Ahí están estadísticas muy recientes en donde se observa que también es muy alto la violencia que los hermanos están ejerciendo hacia las hermanas. Ok. ¿Eso quiere decir que es la madre la que hereda la violencia a los hijos? Pues no sabemos si es la que la hereda, pero sí es de donde se observa. Es un modelo y es un modelo muy importante. Y entonces, al ser el modelo, pues entonces, ¿qué es lo que está reproduciendo el niño y la niña? Porque al fin y al cabo, los dos las van a reproducir, a lo mejor de manera diferente, pero las dos las están reproduciendo, porque están viendo un modelo y un modelo muy significativo para los niños. Sí. Doctor Alfaro, ¿cree usted que los hombres son víctimas del ambiente machista que ellos mismos perpetúan, pero que a la vez practican porque muchas veces siguen patrones y actitudes violentas que ellos observan o realizan para encajar entre hombres? Así es. De hecho,
Yo creo que era lo que yo les decía. La violencia surge de algo, no viene de la nada, ¿sí? Ajá. Sí, no, un hombre machista no es un hombre porque haya nacido así o porque de repente se convierta por arte de magia en macho y empiece a violentar. No, claro que tiene que ver todos estos antecedentes como mencionaban en esta participación, pero además, sí, sí, obviamente vivimos en una sociedad en donde no se les permite a los hombres expresar sus emociones, no se les permite expresar que también sufren, que también pueden expresar su amor. Entonces, pues se va creando un estereotipo en el que pues queremos encajar, ajá, estereotipos de hombres, estereotipos de mujeres, y entonces pues nos lleva a reproducir este mismo tipo de comportamientos violentos. Ok. ¿Qué nos propone hacer para terminar con esta ideología? Bueno, yo creo que ahí está muy importante. Yo creo que no podemos terminar con esta ideología, con la violencia, porque la violencia va a generar más violencia. Y es algo tan sencillo como, a ver, si hay oscuridad en la casa, ¿a poco para que haya luz tiene que haber más oscuridad? ¿No? Tenemos que prender la luz. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo opuesto a la violencia? El amor. El amor, chicos, el amor hacia uno mismo, la valoración que tenemos de uno mismo, eso me va a permitir valorar, si yo fomento esos en los niños, si yo fomento ese amor desde la infancia, sin que me enajene con lo externo, con el dinero, con el poder, con los juegos, o sea, sin que haya toda esa enajenación externa, sino que simple y sencillamente yo pueda disfrutar de lo que yo soy como persona, de sentirme libre, de poder expresar mis emociones y reexpresar mis emociones positivas y regular esas afectivas para que yo pueda convivir mejor en un ambiente sano con las demás personas, yo creo que eso es lo que por ahí va el camino para poder acabar con la violencia. Por eso les ponía esa frase. La violencia no acaba con la violencia acaba con el amor. Pero ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado a odiar. Y el odio se regresa hacia nosotros mismos. Nos han enseñado, pégale. ¿Te pegaron? Ah, pues tú pégale más fuerte. ¿Verdad? Ujú, Y nos vamos a destruir. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si seguimos bajo este camino? Pues que todos nos vamos a destruir. claro. ¿Considera que invisibilizar la violencia ejercida por madres hacia sus hijos varones propicia que estos crezcan con conductas que lleven a ejercer una violencia de género contra la mujer? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante visibilizar esta violencia de los hijos, varones, ¿no? Muchas veces se quedan callados porque, pues, no quieren aceptar o es hombre, ¿cómo va a decir que le pegan? O cosas creencias de este tipo, ¿no? Y pues sí, eso va a potencializar que ejerzan la violencia hacia otros y sobre todo a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles en este caso? O, entre comillas, se han visto como personas más débiles, pues a la mujer, ¿no? Entonces son todas estas creencias y todo lo que se vivió anteriormente. Claro que sí. Ujú. ¿Sí? Doctora, me pregunto qué huella deja la agresión física de una madre a su hija. Me tocó presenciar una madre que le da una patada a su hija alrededor de 10 años. ¿Qué le Ujú. ocurre a esta madre y a la pequeña? Bueno, obviamente aquí nuestra responsabilidad es hacer una denuncia. Las denuncias son anónimas. Ya les di la página, es bien importante, no es necesario dar nuestros nombres. Si nosotros vemos estos actos, hay que denunciarlos. Ustedes ya tienen la página. Esos actos, y ahí hay una fiscalía especializada que mandan a todo un equipo de psicólogos, orientadores, de servicio social, obviamente agentes judiciales para ver qué es lo que está pasando en la familia. Y
La mínima expresión que ellos tengan, o más bien una prueba mínima de violencia, es ya justificable para que puedan ellos hacer algo y que no se vuelva a repetir, ya sea que esa niña puede estar en custodia de un familiar o si ven que ambos padres son los que están ejerciendo la violencia, poderla sacar de ese ambiente. Consecuencias, muchas. O sea, una patada, consecuencias físicas en órganos internos, ajá, enfermedades graves, pueden dañar cualquier órgano interno, el riñón, no sé, dependiendo de dónde fue la patada, fracturas, y Claro, obviamente, y yo creo que eso es lo peor de todo, la psicológica, porque queda dañada para el resto de su vida. claro. El implemento de actitudes machistas, tanto en hombres como mujeres, es más peligroso sumándole la violencia que ha vivido. Sí, así es, ¿no? Ok, Mucho más peligrosa. Por eso está el iceberg de la violencia en donde vemos que son los micromachismos, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, empiezan así y luego van aumentando en intensidad hasta que ya llega una agresión física importante, ¿no? Pero ¿quiénes son los que más eh, llegan a esos niveles más altos? Pues obviamente los que han sufrido a sí mismo esa violencia. perfecto. Y por último, dice, doctora, limitar el desarrollo de un niño en aptitudes para las cuales posee talento natural por razones injustificadas por parte de los padres puede ser considerado como violencia intrafamiliar. Sí, o sea, depende de cómo se está ejerciendo, pero es violencia. El hecho de no, es un derecho. Simplemente también chicos, revisen la página de la UNICEF. Ahí van a encontrar todos sus derechos que tienen como niños y adolescentes. Y un derecho es ese, ajá, el dejar que los niños desarrollen todas sus aptitudes, ¿sí? Y puedan crecer libres. Si alguien está coartando ese derecho, está ejerciendo violencia. Claro que sí. Pues son las dudas que nos externaron. Muchísimas gracias, doctora, por todo su conocimiento. De verdad, le agradecemos que se haya sumado a este proyecto, porque efectivamente, pues sí consideramos que efectivamente la violencia, pues ejerce más violencia, ¿no? Y ese no es el camino que debemos de tomar, sino existen múltiples caminos que podemos Ujú. escoger para tratar de evitar y erradicar este problema. Así es. Pues muchas gracias, Paula, por invitarme. Gracias a todo el equipo y pues yo estoy aquí dispuesta a continuar con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar al siguiente enlace para la ponencia de maltrato animal. Adelante. Bueno, me despido de todos. Que la pasen muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.